Gloria a Dios, hermanos, por este hermoso tiempo de alabanza al Señor y de coinonía. Siempre que nos juntamos es algo que Dios ama, que su pueblo esté juntos, unidos, estemos y en armonía. ¿Amén? Miren, hermanos, hoy quiero compartir con vosotros un tema que es muy amplio, es muy profundo y es extremadamente importante para nuestra vida. Y créeme que estos domingos pasados, que justo que coincidimos con Ariel de predicar, Dios nos puso en el mismo momento, sin saberlo, nos puso el mismo pasaje y el mismo tema para poder compartir. Créeme que no es casualidad que vayamos a ver tampoco este tema que vamos a ver. Los domingos pasados estuvimos hablando de la apostasía, ¿verdad? Y pudimos dar un vistazo de lo que es la apostasía y demás. Pero he entendido siempre, cada vez que uno estudia la palabra y demás, que el diablo no descansa. Cuando hubo un gran predicador que sabía decir que cada vez que Dios levanta una iglesia, el diablo levanta una capilla al lado. Por lo tanto, el diablo es la cizaña que constantemente está minando en nombre de Dios, minando las doctrinas, las enseñanzas, para que el cristiano pueda crecer en paz y pueda crecer fuertemente. Y hoy quiero hablar acerca, miren, el título le he puesto Testigos de la Verdad, y vamos a ver por qué. Pero lo que voy a hablar, de lo que vamos a hablar esta mañana, es acerca de la veracidad y la autoridad de las Escrituras, y más específicamente del Nuevo Testamento. Durante la historia, hermanos, se ha puesto entredicho y siempre ha habido debate acerca de ese peso de autoridad que debe tener y que tuvo el Nuevo Testamento, ¿vale? Del Antiguo Testamento no se tiene problema, no hay problema en entender de que el Antiguo Testamento fue y es palabra de Dios, amén. Pero recuerden que la iglesia debe estar fundamentada sobre la doctrina de los apóstoles, no de una tradición de hombres a lo largo de la historia, sino a través de la doctrina de los exclusivamente apóstoles. Ya en otras ocasiones hablamos de qué era un apóstol de Jesucristo, ¿vale? Para no usar o utilizar las palabras para nuestros propios beneficios, entendemos que el apóstol de Jesucristo es alguien enviado por Jesucristo, ni más ni menos, ¿vale? Que tiene sus características. Una de las características esenciales del apostolado era que tenía revelación de Dios por medio de la inspiración del Espíritu Santo, el soplo de Dios, que nunca más la iglesia volvió a tenerlo, hasta que murieron los apóstoles. Por eso nuestra doctrina debe estar fundamentada en aquellos hombres que tenían revelación, no iluminación, como puedes tener tú y yo, sino revelación por el mecanismo de la inspiración, y la inspiración plenaria, que es la que habla más concretamente, ¿vale? Miren, querido hermano, esto es un tema que ha sido muy de una guerra, una batalla espiritual, porque, hermano, si la Biblia, el Nuevo Testamento dice que somos soldados de Jesucristo, ¿por qué? ¿Qué hace un soldado? ¿Se dedica a la jardinería? Un soldado pelea. ¿Y qué pelea? ¿Cuáles son las armas? Pelea la buena batalla de la fe. La fe, contenido doctrinal en el que el diablo constantemente ha venido batallando a lo largo de toda la historia. No ha descansado, y no solo eso, sino que hoy en día tiene un poder mayor que el que ha tenido en la historia. Así que, hermano, para que yo preparando este tema, hermano, a mí me viene en estos momentos un aluvión, hermano, miren, de textos bíblicos, pasajes bíblicos, la palabra de Dios, ¿vale? Y preparando este mensaje, yo normalmente un mensaje suelo emplear 3 hojitas, 4 como mucho, nada más. En esta, y me he tratado de reducir 10 páginas, ¿vale? Y estaba hablando con Ariel, porque no lo sabía, porque no lo tenía en mente, de darlo en dos domingos, en este y en el otro, si Dios lo permite.
Pero vamos a intentar que en esta hora y media, 2 horas de predicación, podamos darlo, amén. Así que vamos a hacer ese esfuerzo, amén. Así que yo sé que, ¿no? Y buen método el de hermano Emanuel, ¿no? ¿Quién es? Levante la mano que me dan 5 minutos, ¿no? 5, 10, 15, 20. Porque los que predicamos la palabra de Dios, no, hermano, esto es pasión, nos apasiona. Nos apasiona, hermano. Y podremos estar horas y horas y horas y horas hablando. 1 horita no es nada, hermano. Pero bueno, vamos al tema. Miren, cabe destacar como importante que las escrituras... Mira, hay una frase que surge del liberalismo del siglo XIX que dice que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Pero escuchen miren, porque esto se puede interpretar de 2 maneras. Una es que contiene la palabra de Dios, que quiere decir que yo puedo leer un texto que no es palabra de Dios. Que estoy leyendo un texto, una porción de que está aquí, pero de que no está inspirado. No está dentro de lo que es el canon. Para los que no entiendan, canon significa vara de medir. Y durante toda la historia de la iglesia, incluido Israel, Dios necesitó una vara de medir. El hombre necesitamos varas de medir, como una regla, de decir hasta aquí entra. Hay un límite. Hay un espacio y hay un contenido que no nos podemos extralimitar de ello. Y Dios lo desea que sea así. Pero les voy a decir la interpretación. Claro que contiene la palabra de Dios. Porque si yo este libro que es la Biblia, las Sagradas Escrituras, yo ahora le prendo fuego, pregunto, ¿he prendido fuego la palabra de Dios? No. He prendido fuego un libro. Porque el contenido, y presta atención en esto, el contenido está vivificado en las personas. El contenido está vivificado, está expuesto, está sembrado en el corazón. Y además, las Escrituras no es solo un libro, es que durante la historia, en los 2000 años, nunca se pudo extinguir este libro. Aún más. Cuando el hombre quiso extinguir este libro, quiso quemarlo y hacerlo desaparecer, el diablo, por supuesto, de la faz de la tierra, no solo que no pudo, sino que se multiplicaba. Hoy es el libro más vendido del mundo. Fue el primer libro que se plasmó desde una imprenta, la imprenta de Gutenberg. Y gracias a ese avivamiento espiritual, a esos hombres con todos los defectos, pero querían rescatar lo que se había perdido en la historia, ¿vale? Casualmente Dios ayuda a la invención de la imprenta. ¿Para qué? Para que el Nuevo Testamento se propagara por toda Europa. Y Europa se despertara de ese letargo espiritual que duró 1200 años, que hoy le llamamos Edad Media. Por lo tanto, hermanos, desde que el Imperio Romano se convirtió en el siglo IV en el Sacro Imperio Romano, comenzó la maquinaria de contradecir y contrarrestar lo que vendría a ser el Nuevo Testamento. Pero lo aclaro aún con más precisión. Nunca se debatió el Nuevo Testamento si era palabra de Dios o no. Gracias a Dios, nunca, no hay ninguna denominación en la tierra, ni lo hubo en la historia, que se pusiera en duda de que los 27 libros que nosotros hoy tenemos en el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Está dentro del canon, ¿vale? ¿Qué entendemos por palabra de Dios? Son palabras que son inspiradas, ¿vale? Que son sagradas, que son santas, que vienen de lo alto. Por lo tanto, nunca se cuestionó. Cuando viene la Reforma Protestante, lo que se debatió no es si el Nuevo Testamento, los 27 libros eran palabra de Dios. No, jamás se debatió eso. Lo que se debatía era, y aquí vamos a entrar, es si el Nuevo Testamento tiene el mismo peso que la tradición de la iglesia. Entonces, aquí retrocedemos. Y ese detalle lo vamos a ver más adelante. Porque yo quiero que ustedes me ayuden, hermanos, en unas cositas. En textos bíblicos, yo necesito que ustedes me ayuden. Porque entendemos, hermanos, punto número 1, que si la palabra de Dios tiene la misma peso de autoridad que la tradición, entonces ¿a quién hacemos caso cuando la tradición contradice las Escrituras?
Porque cuando no la contradice está todo bien. Aún más, yo siempre digo esto, hermano. No se trata de tradición sí o escritura. Se trata de que la iglesia sí o sí, escucha esto, sí o sí debemos tener una tradición. ¿A qué nos referimos como tradición? Hermano, y pongo como ejemplo, si Pablo enseñó, por ejemplo, de la seguridad de la salvación, pongo como ejemplo, como puedo poner ejemplo, mueren los apóstoles y aparece la patrística, la era de los padres de la iglesia, Ireneo, Orígenes, Tertuliano, Clemente, Agustín. Y de repente se levanta un Agustín de Hipona y dice, señores, la seguridad de salvación, somos salvos por gracia y hay seguridad de salvación. Resulta que ha dicho lo mismo que ha dicho el apóstol Pablo, que enseñó en sus escritos, ¿vale? Y de manera oral. Pero resulta que pasan los años y de repente que otro hermano, fulano, un obispo, quien sea, enseña lo mismo. Hasta que se pierde por las cuestiones que no quiero entrar en ello porque aquí nos pegaríamos, hermanos. Pero de repente un monje se da cuenta de que dice, no, hermano, aquí hemos perdido nosotros esa fe que una vez fue dada a los santos cuando hablaba de Judas 3, que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos, el contenido doctrinal. Se perdió en la historia. Y esa batalla que el diablo, la cizaña del diablo constantemente está trabajando en contra de la iglesia, no ha cesado nunca. Aún más, es un mecanismo, es un mecanismo en el que el diablo ha usado para minar la fe. ¿Quieren que les diga una cosa, hermanos? Yo entiendo por qué la gente hoy no quiere creer en Dios y le cueste creer en Dios. Si es que la iglesia se ha dedicado en toda la historia a que la gente no crea. Hablamos por una cosa y obramos de otra forma, hermano. No somos consecuentes con lo que decimos. Y la gente dice, basta, se acabó, no quiero saber nada. El este dice una cosa, el otro otra, el otro otra, el otro. Vemos la historia. Y la historia de la iglesia es lamentable, hermano. ¿Y sabes por qué entiendo que es lamentable? Porque Dios es tan grande, hermano, tan sublime, que el hombre que quiera ponerse en la posición de decir, yo puedo controlar los temas de Dios, Dios te humilla. Porque los hombres somos falibles, somos efímeros. Sea quien sea un pastor, sea un papa, sea un sacerdote, sea un Buda, sea quien sea, somos mortales. Y del polvo hemos salido y al polvo volveremos. ¿Amén? Amén. Pero la palabra de Dios, viva y eficaz. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dice el Señor. Y déjame decirte más. Y esto presta atención, hermano, porque por favor te pido que esto reflexiones a lo largo de tu vida. Esto que te voy a decir ahora, a lo largo de toda tu vida, reflexionalo. Y esto lo sé por la palabra y lo sé por la experiencia. Yo jamás amaré a Dios más de lo que amo su palabra. Jamás. Jamás podré decir que tengo una calidad de relación con Dios si tengo una calidad de relación con la palabra de otra forma. Tal como me relaciono con Dios, me relaciono con su palabra. Tal como yo experimento el amor de Dios en mi vida, tal es como yo experimento el amor de su palabra, palabra de gracia, hacia mi vida. Hermano, el apego o el desapego que tú y yo podemos tener de la palabra es el apego y el desapego que podemos tener de nuestra intimidad con Dios. Ni más ni menos. No tenía pensado decir estas cosas, hermano. Y esto es solamente la introducción, ¿vale? El Señor me está diciendo, tú prepara las 10, 20 para que tú quieras, pero tú vas a decir lo que yo te quiera, ¿vale? Y me encanta el Señor. Como botón de muestra, hermano, la verdad. Hoy se habla mucho la verdad. La verdad, la verdad, la verdad. Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad. ¿Y qué es la verdad, hermano? Si tú buscas en un diccionario qué es la verdad, te va a decir es lo que realmente es real. Vaya, ¿no? Es lo que realmente es real. Yo les puedo engañar, pero a Dios no se le puede engañar, porque Dios es real, aquí, allí,
hoy y por los siglos. Por lo tanto, para que algo sea verdad, tiene que cumplir 3 requisitos. 1, ser eterno. 2, ser objetiva. Y 3, ser universal. Y a medida que vayamos viendo, igual lo di en tres domingos, a mí todavía no salió de la introducción, pero bueno, no importa. Pero hermano, a medida que vayamos desarrollando el texto, si no me olvido, les vamos a dar el texto, vamos a hablar del tema, y les voy a hacer recordar que cada texto que vayamos a utilizar, vamos a ver algunas de estas 3 características, o la universalidad de la palabra, que quebranta, rompe, pasa por encima de la cultura de los pueblos. ¿Por qué? Porque es, punto número 2, objetiva, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y 3, es eterna, no cambia con la decisión del hombre ni con el paso del tiempo. ¿Saben por qué no cambia? Porque si la palabra de Dios, y presta atención a esto, si el Nuevo Testamento cambiara, entonces Dios cambiaría también. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice el Señor. ¡Wow! Gloria al Señor. Así que, hermano, 4 preguntas que tenemos que hacernos. Yo creo que hoy vamos a desarrollar solo 2, ¿vale? Pero 4 preguntas que tenemos que hacernos con respecto a la veracidad, autenticidad y autoridad del Nuevo Testamento. La primera, y creo que es una de las más relevantes por cuestiones nuestras, ¿vale? Porque somos finitos, somos falibles, ¿vale? Cambiemos con el tiempo. Hoy hace calor, un poquito de calor, y nos quitamos la chaqueta, mañana hace frío y nos ponemos la chaqueta. Cambiamos con el tiempo, aunque sea visualmente, cambiamos con cosas. El hombre es así, somos así. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacer: Dios quiso, a lo largo de la historia, que su revelación quedara plasmada en un libro. ¿Sí o no? Vamos a ver. Amén. Miren, el pasaje central que yo quise escoger este pasaje, ¿vale? Porque a través de ello porque yo creo que es central este pasaje, es el ya muy conocido pasaje de Deuteronomio 29:29. ¿Vale? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Pregunto, ¿cómo nuestros hijos van a cumplir unas palabras que están dadas solo oralmente? Ustedes imaginan, ¿ustedes alguna vez han hecho el juego del teléfono descompuesto? Nosotros no sé cuántos somos hoy, pero empezamos por el mejor Oscar. Y me dice a mí lo que él quiera. Y así nos lo vamos pasando hasta el último hermano que quiera decir, no tiene nada que ver con lo que dijo el hermano. Imagínense el nivel de sustento que tiene la transmisión oral solamente. Ahora hay que transmitir oralmente, amén hermano, porque somos personas vivientes, tenemos vida. Y la palabra hablada es una palabra viva, amén, cuando se refiere a la palabra de Dios, por supuesto. Vayan conmigo Colosenses 4. Ya os digo, más de 40 pasajes bíblicos, pero vamos a tratar de simplificarlo porque gracias a Dios que tenemos los viernes. Colosenses 4:16. Mire lo que dice el apóstol Pablo a esta iglesia. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. ¿Qué pasa con esto, hermanos? Miren, Pablo, a medir los apóstoles, primero, cabe destacar que no todos los apóstoles escribieron. O sea, sí que escriben, me imagino que sí, porque sabían escribir. Pero no todos los apóstoles escribieron lo que es palabra de Dios, las escrituras. Solamente, si nosotros vemos los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento,
podemos hablar de Marcos, podemos hablar de Pablo, Pedro, Santiago, Juan, pero no todos, o sea, no todos los apóstoles, pero sí todos los apóstoles, ellos transferían oralmente el mensaje de Dios. Y cabe destacar también, con mucha importancia, es que era necesario y no podía ser de otra manera que en el transcurso de la iglesia incipiente se diera la revelación de Dios de manera oral. Pura y exclusivamente, casi pura y exclusivamente de manera oral. No podía ser de otra manera. ¿Y por qué? Porque las escrituras se estaban haciendo. Aún más, aún si, miren, el Nuevo Testamento se empezó a escribir desde el año 44 después de Cristo hasta el año 90. Estamos hablando de 45, 46 años, ¿vale? Desde que se escribió el primero, que se cree que fue Santiago, la epístola de Santiago, hasta el último, que creo que fue Apocalipsis. Ahora, pero escuchen esto. Pero en esos 45 años, aún teniendo todo el Nuevo Testamento ya plasmado en escritura y formado, era imposible que todas las iglesias la tuvieran. Imposible. Hermanos, no existía internet. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hizo el Nuevo Testamento? Se fue forjando, o sea, el Nuevo Testamento se cerró, pero me refiero, ya eso lo vamos a ver más adelante, se fue extendiendo y extendiendo a través de copias, se iban a extender a todas las iglesias. Y aquí Pablo le está diciendo, por favor, esta carta, cuando le dice que la lea, la iglesia lo dice, no está diciendo, cojan esta carta y llévansela a ellos. Mejor sí, pero lo que posiblemente sea de que haya hermanos que copiaran, porque querían tenerlas ellos, copiaran y le mandaban una copia, y ellos copia de la otra copia y la otra copia. Hoy nos encontramos, hermanos, con más de 18.000 fragmentos del Nuevo Testamento encontrados, y entre ellos es a partir, el más antiguo, del año 66 después de Cristo, y algunos que no están ahí, pero del siglo II, a partir de ahí, ya tenemos alrededor de 18.000 copias, y de las 18.000 unas 4.000, más o menos 3.000 y pico, que son el Nuevo Testamento entero, falta algún libro y demás, pero está todo el Nuevo Testamento. Pero luego vamos a ver una cosa curiosa, hermano, que tiene peso específico. Por eso yo lo he titulado Testigos de la Verdad, porque es la iglesia la que se encargó en la historia de atestiguar, de confirmar qué libros son inspirados por Dios, ¿vale? Vayan conmigo a 1 Timoteo 5, 18. Mientras buscamos, voy a beber un poco de agua. Hermano, saben que este tema, como muchos temas, a mí es una cosa que por dentro. ¿Por qué, hermano? Porque veo cómo a veces en debates, cuando se hacen debates teológicos, lamentablemente, en un debate que se hacen mal, vence no el que tiene la verdad, sino el que más sabe. El que más versado está. Entonces tú lo llevas al lado, para el lado que quiere, y venciste en un debate, lamentablemente, ¿vale? Pero mire lo que dice 1 Timoteo 5:18. Pues, y quiero que te quedes con esta palabra. Dice, pues la escritura, la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Pregunto, aquí Pablo, ¿de dónde saca ese texto? Deuteronomio 25:4, Antiguo Testamento. Bueno, está bien. Pero es que sigue diciendo, y digno es el obrero de su salario. ¿De dónde está sacado eso? De las palabras de Jesús. Por lo tanto, ya está refiriéndose a los evangelios como escritura. La palabra escritura, ¿cuántos escritos hay en el mundo? Millones de escrituras. Pero cuando en el contexto de la fe o religiosa se menciona la palabra escritura, ahí va con mayúscula, porque la palabra escritura significa escritos sagrados, escritos inspirados, escritos canónicos. Por lo tanto, aquí Pablo está diciendo que lo que dijo Jesús lo dijo en la escritura. Evangelio. Ya tenemos que los evangelios son escritura, ¿vale? Amén. Son escritura. Bueno, sigamos leyendo. Segunda de Pedro 3, del 15 al 18.
y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, que por cierto son 13 las que hay en el Nuevo Testamento, casi estamos hablando de la mitad del Nuevo Testamento escrita por Pablo, ¿vale? Dice, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Que las cartas de Pablo son escritura. O sea que ya tenemos los evangelios. 4 más 13, ¿cuánto hay a los que saben? 17, ¿no? 17. Ya tenemos de los 27, 17 que ya son escritura. Quiere decir, considerado intrínsecamente, o sea, desde una evidencia interna, considerado palabra inspirada de Dios, útil para redarguir, corregir, instruir, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que es lo que dice en 1 Timoteo 3:16, que es útil, las escrituras son útiles. Así que, yo quería detenerme un poco en este segundo de Pedro, pero no, hermano, voy a avanzar, amén. Porque hay cosas que esto lo voy a hablar en el viernes coinonia, que es algo muy relevante. Muy relevante. Pero vamos a seguir. 1 de Corintios 14, 37 y 38. Antes de leer este texto, les comento una cosa, hermano. El hecho de hacer de alguna forma desacreditar la autoridad espiritual que tiene el Nuevo Testamento no viene solo de la iglesia romana histórica, viene también de dentro del seno de las iglesias evangélicas modernas. Quiero destacarle que el 70%, y igual me quedo corto, de las iglesias evangélicas tampoco creen que el Nuevo Testamento sea la máxima autoridad en fe y conducta. Es un tema relevante, más que relevante, porque sabes que del Nuevo Testamento, de lo que el apego o de lo que tú entiendas del Nuevo Testamento, para algunos dependerá del futuro, de la eternidad donde la vas a pasar. Porque si cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, significa que es como el amor de Dios. El amor nunca no caduca, no deja de ser. Pero fíjense lo que dice 1 Corintios 14, 37 y 38. Si alguno se cree profeta, este texto vendría genial para los tiempos modernos, o espiritual, reconozca que lo que os escribo, ya no es tanto oral, son mandamientos del Señor. Amén. Y el que ignore, que quiera seguir ignorando, que ignore, dice. Y el contexto recuerda, 1 Corintios 14, ¿de qué está hablando? De los dones carismáticos, las lenguas, etcétera, etcétera. Seguimos adelante. Segunda de Tesalonicenses 3, del 14 al 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no os tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. La autoridad del Nuevo Testamento como escritura está dada desde la iglesia incipiente, hermano. No es, y ya vamos a ver cuál fue el criterio que los obispos utilizaron, escuchen esto, para decidir que estos 27 libros, al fin y al cabo, son palabra de Dios inspirada. ¿Vale? Vamos a ver qué criterio utilizaron. Porque puede ser un criterio muy personal, pero no. Seguimos leyendo. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que esto es para estos tiempos, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. ¿Vale? ¿Por qué espíritu? ¿Se acuerdan en los domingos anteriores? En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Y aquí Pablo le está diciendo, ni por espíritu, hermanos, no, aunque escuchen cosas
que te vienen a la mente, ni por carta, ni por palabra nuestra. No os dejéis mover, porque curiosamente, fíjate lo que sigue diciendo, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor se acerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Hermano, a lo que el cristiano es movido y removido a través de falsas doctrinas, entre otras cosas, es, y escucha, presta atención en esto, el religioso, es decir, el hombre que no ama a Dios, va a intentar a través de la religión que tú confías en Él y no en Dios. Que tú tengas un intermediario humano, que no tengas una relación íntima con Dios. Porque el diablo sabe que el día que tú comiences a tener una intimidad con Dios, una relación íntima con Dios, al diablo se le acabó el chollo. Porque ya no te podrás seguir engañando. Mientras que si tú confías en el hombre, sí, Salmo 118:8. Maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el hombre que confía en príncipes. Y cuando yo me refiero a príncipes, no estoy hablando solamente de los príncipes de los reinos. Estoy hablando a aquel que religiosamente se considera un príncipe, vestido de tal manera y que demanda pleitesía y demanda sujeción y sometimiento. Cuidado. Y eso las iglesias están repletas de personas que se apacientan a sí mismas, amadores de sí mismos, y que harán mercaderías con vosotros, hermanos. Está llena la iglesia. Y quiere decir que la religión institucional más grande del mundo, donde se le rinde pleitesía a un hombre que no me extraña que se autodenomine Santo Padre, no llames padres a nadie, sumo pontífice, el único puente entre el hombre y Dios es Cristo, y el vicario de Cristo, el único vicario de Cristo es el Espíritu Santo, que es quien formó la iglesia. Y no me extraña tampoco que si seguimos leyendo este mismo texto de 2 de Tesalonicenses 2, diga que cuando se manifieste el inicuo, el hijo de perdición, ¿a dónde se va a sentar? ¿Dónde se va a sentar? En el templo de Dios, haciéndose pasar por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Santo Padre, vicario de Cristo y sumo pontífice, se hará pasar por Dios. Y no me extraña esas cosas. Y no me extraña que también diga que Dios les entrega poderes engañosos para que crean la mentira por no haber obedecido el amor que procede de la verdad. Seguimos leyendo. Además, otra cosa, hermano, la reforma protestante no se debatió de que si el Nuevo Testamento era palabra de Dios, no era palabra de Dios, qué habíamos que hacer con los 20. No, para nada. Lo que se debatió ¿es suficiente o no? Cuando ahora estamos dando los aniversarios, que esto lo hablaba yo con Ariel, y se lo hacía ver, resulta que ahora estamos hablando de los 5 solas. Los 5 solas. Sola Escritura, sola fe, solo Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo cual podamos ser salvos. No lo hay. Ni Abraham, ni Moisés, ni Jacob, ni nadie. Solo a Dios la gloria. Y se daban buenas exposiciones, ¿a que sí? Pero quieren que les diga una cosa, para mí eso se lo decía. Yo creo que se quedaron un poquito cortos. ¿Saben por qué? Porque de algo que se debía enfatizar es el sola. Porque el diablo es tan sutil que te puede hacer creer a ti o a mí que la Biblia, claro que es nuestra máxima autoridad en fe y conducta, y que es inamovible en el transcurso del tiempo, porque es palabra de Dios. Pero el que sola la Escritura sea la máxima autoridad, la cosa cambia. Porque yo le puedo estar diciendo como pastor, hermanos, la sola Escritura vale, pero hacedme caso a mí, que soy vuestro pastor. Y habrá cositas muy sutil como la levadura que leuda la masa. Les podría estar diciendo cositas que no vienen del corazón de Dios. Pero ustedes, ¿cómo pueden discernir si eso es así o no? ¿Qué dice Hebreos 5:14? La palabra sólida son para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso
tienen los sentidos del discernimiento ejercitados para lo que es bueno y para lo que es malo. Y el gran problema es que los hombres, los seres humanos, no saben discernir, no saben juzgar qué es bueno y qué es malo en las cuestiones religiosas. No saben, porque ignoran completamente las Escrituras, que es el ancla inamovible de Dios, que te ilumina y que hace sabio al sencillo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por esto los grandes mandatarios que no quieren que tú confíes en el Nuevo Testamento, en la Biblia, es porque quieren que tú confíes en ellos. Es así. Y maldito el hombre que confía. ¿Saben qué está la maldición del hombre? Que te vas a ir al infierno por haber confiado en el hombre, en las cuestiones de salvación. Me refiero, yo me fío, hermano, me fío de Ezequiel, aunque a veces me pone. Yo me fío de Ezequiel, me fío del hermano Carlos, que también me fío, y me fío de vosotros, pero en las cuestiones humanas, pero en las cuestiones espirituales yo no me fío más que de Dios, hermano, lo siento. Porque cuando Ariel dice algo, o yo digo algo, Ariel está, a ver si Julio está diciendo lo que verdaderamente, ¿a qué sí? Y viceversa, te crees que tú eres el único. Yo también está diciendo, a ver si realmente es la palabra, pero para eso hay que estudiarla. ¿Vale? Discípulos de Cristo, hermano, es permanecer. Y lo curioso es que, si ustedes observan, conjuga siempre el plural con el singular. Miren, pregunto, Jesús, todo lo que Jesús habló, escuchen, todo lo que Jesús habló, y vamos a hablar ya no en toda su vida, vamos a hablar solamente de los 3 años de ministerio de Jesús. ¿Usted cree que todo lo que habló Jesús está plasmado en el Nuevo Testamento? No. Por eso, cuando habla en singular, habla de mi palabra, está hablando de todo el contenido doctrinal de Jesús. Cuando dice mis palabras permanecen, está hablando en el contexto inmediato del consejo que Jesús en ese momento le está diciendo a quien se lo está diciendo. Pero cuando está en singular, si vosotros permanecéis en mí, nos dice mis palabras, en mi palabra seréis verdaderamente mi discípulo. Amén. La permanencia. Así que, hermano, Apocalipsis 1. Recuerden que estamos viendo el punto número 1, recién. El punto número 1 es, Dios quiere que plasmar su revelación por medio de escritos, por medio de la Biblia. Y yo os digo un amén rotundo. Pero miren lo que dice Apocalipsis 1, del 1 al 3. Porque, escuchen bien esto, por favor, hermanos. Por favor, escuchen bien esto. Del 1 al 3, ahora lo vamos a leer. Escuchen bien esto. ¿Sabes por qué el Nuevo Testamento? Pero por favor, préstame atención. ¿Sabes por qué el Nuevo Testamento es tan debatido y tan atacado por el diablo en el transcurso de la historia? ¿Alguien sabe cuál es la centralidad del Nuevo Testamento? ¡Cristo! ¡Cristo es la centralidad! ¿Qué dice Hebreos 1? Del 1 al 3. Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio de Jesucristo. Y Jesucristo está plasmado de manera eterna en esa escritura o palabra que dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces el diablo dice, ¿acaso Jesús es la centralidad espiritual del Nuevo Testamento? Entonces dice, aquí lo tenemos que borrar de alguna forma. Deshacernos no nos podemos deshacer porque es más poderoso Dios que hace prevalecer su palabra que lo que el diablo puede hacer, ¿vale? Pero lo va a intentar cambiar, te va a intentar persuadir, decir, sí, hermano, el Nuevo Testamento es palabra de Dios, pero a que el hermano o el pastor habla bien, ¿a qué es majo? ¿Vale? No dejo de ser majo, amén. Y debe haber una confianza. Pero en el crecimiento espiritual vuestro, ustedes tienen que tener intimidad con Dios, apegado a la palabra de Dios, para que ustedes se forjen con los cimientos espirituales sólidos doctrinalmente. Y que yo mañana, si yo no estoy, que ustedes prevalezcan como prevalece el Nuevo Testamento en las Escrituras. Y no que prevalezcan porque el pastor vive, quien sea. Amén.
Pero mire, Apocalipsis dice, la revelación de Jesucristo. Claro, revelación de Jesucristo. El Apocalipsis que revelación de Jesucristo. Que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Qué ha dado testimonio? ¿Qué ha dado qué? Testimonio de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Y dice, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Y miren lo que dice el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. Porque el tiempo está cerca. ¿Saben ustedes, hermanos, que el mismo Apocalipsis? Miren, si yo les pregunto a cada uno, no les voy a preguntar qué contiene el Apocalipsis, ¿vale? Pero si yo les pregunto, ¿ustedes creen que el Apocalipsis está hablando de los tiempos finales, ya cuando Cristo venga, la gran tribulación, etcétera, etcétera? ¿Sabían que el Apocalipsis está hablando del espacio temporal del tiempo presente? Es un presente continuo. Cuando dice que las cosas que van a empezar a suceder pronto, ¿pronto cuándo? Al morir los apóstoles. Cuando morían los apóstoles, el diablo iba a ser así. ¿Qué dijo Pablo en Hechos 20? Después de mi partida, ¿qué dice? Se introducirán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y eso lo vemos en la historia hasta el día de hoy. Versículo 10 del mismo Apocalipsis 1. Dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, ¿recuerdan el shofar? ¿Sí? Que decía, yo soy el Alfa y la Omega, Jesús, el primero y el último. ¿Qué dice? Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Les comento. El día 29, si mal yo para la fecha, bueno, un día lunes día 29, creo que no sé si cae, lunes seguro que no sé si cae 29, no lo sé, ¿vale? Pero el último lunes de este mes me van a entrevistar para dar una conferencia acerca de la iglesia, la historia de la iglesia desde la perspectiva bíblica. Escuchen, cualquier libro que tú cojas de la historia, son buenos libros, amén, muy buenos libros. Uno te enfatiza una cosa, el otro otra. Pero desde la perspectiva bíblica, lo que la Biblia habla acerca de toda la historia de la iglesia, desde Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo, eso es tremenda revelación, eso es tremendo. ¿Y eso qué libro habla? Apocalipsis. Por lo tanto, los digo para que el que quiera poderlo escuchar, ¿vale? Pero miren lo que dice, escribe este libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias. El número 7, recuerden que es el número de la perfección espiritual. Y es el 7 en el que eran iglesias reales, ¿vale? Esto lo vimos, ¿se acuerdan cuando vimos escatología? Pero realmente, espiritualmente hablando, representa las iglesias de todos los tiempos, de los más de 2000 años que llevamos de historia. Por lo tanto, hermano, el escribir el libro, ¿es relevante para Dios? Claro que es relevante. Ya estamos terminando el punto 1, ¿ven? No sé cómo voy de tiempo, pero yo sé que ustedes tienen paciencia y tienen hambre de Dios, ¿amén? Y que el que tiene hambre no está pensando en el bocadillo, ni está pensando en la ¿vale? Eso es lindo y eso a mí me reconforta. Hechos 4:13. Miren lo que decía la gente del mundo, de los discípulos que estaban. Miren, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, el denuedo de cómo hablaban de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos, ¿Dios está interesado que haya escritura? Amén. ¿Quieren que les diga cuál es el mecanismo o cuál es el criterio que la iglesia en su momento decidió de que al fin y al cabo los 27 libros del Nuevo Testamento debían ser cerrados, un canon cerrado y no estar abierto a nuevas escrituras y demás? Fue
que cuando los obispos se juntaron para decidir, lo tuvieran más que fácil. ¿Saben por qué? Porque ellos cuando vieron los más de 250 o 300 años, ya la iglesia venía la iglesia, todas las iglesias que se conocían en Asia Menor y demás, ya traían en su seno los 27 libros del Nuevo Testamento como unas escrituras inspiradas por Dios que les servía para su fe y su conducta. Con lo cual, ellos, ¿qué es lo que decidieron? Dijeron, sigamos más con lo mismo. No fue decisión humana, hermano. Fue una decisión que la iglesia... ¿Se acuerdan Hechos 1:8? ¿Qué les dijo Jesús cuando les dijo a los discípulos? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y me seréis qué? Testigos. ¿De qué? ¿Testigos de qué? De Cristo. Amén. Solamente. ¿Y cómo se es testigo de lo que dijo Cristo si no tenemos nada plasmado? La iglesia es el organismo encargado de custodiar, atestiguar y evidenciar en vida que el Nuevo Testamento es veraz. Por eso Pablo le dijo, vosotros sois cartas abiertas, escritas para este mundo. Con lo cual, hermanos, si yo o nosotros hoy tuviéramos que decidir qué libros del Nuevo Testamento debe ser autoritativo, ¿lo tendríamos difícil? Vete a cualquier iglesia, a la que quiera, iglesia católica, evangélica, pentecostal, bautista, vete a cualquier iglesia que quieras y pregúntate cuántos libros tienen ellos del Nuevo Testamento que están utilizando ya. Uno de una manera, otro de otra, da igual. ¿Pero cuáles son? 27. Pues bueno, sigamos con los 27 libros. Amén. No es una decisión humana. Así que, hermanos, si la tradición humana fuera tan autoritativa como el Nuevo Testamento, entonces, ¿qué hacemos con estos textos? Que les voy a leer ahora. ¿Vale? Apocalipsis 22, 19. Si la tradición... Y recuerden, hermano, que hay que definir bien. Yo soy un hermano, un creyente que mi fe, 22, 19, mi fe como la tuya, está basada en gran manera por una tradición. Eso quiero que lo sepas, ¿vale? Que aquí no estamos en contra de la tradición. La tradición es imperantemente necesario que exista. Si no hay tradición no hay nada, hermano. Por mucha Biblia que nosotros tengamos, que sí, es palabra de Dios y demás, pero si nadie la expresa, nadie la vive y nadie la predica, se quedó ahí, en un mero libro. Pero miren lo que dice. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué está diciendo? Hermano, si yo como pastor, ¿cómo se puede quitar y añadir una foto, una tilde? ¿O cómo se puede quitar y añadir una escritura? Enseñando lo que nos dice que dice. O borrando lo que quiero que se borre, porque no me conviene que se diga. ¿Sabe qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a borrar Él? Él sí que va a borrar y Él sí que puede borrar. Mi nombre en el libro de la vida. ¿Sabe lo que me va a decir? Julio, iros de aquí, hacedores de maldad. Vete de aquí. No estás en mi presencia. Ireneo, año 185 después de Cristo. ¿Qué dijo? Dice, enseña que los escritos del Nuevo Testamento son de origen apostólico. O sea, los 27. Año 185. Recuerden que aproximadamente en el año 100 mueren los apóstoles. Y escucha bien esto. Cuando los apóstoles vivían, ellos tenían esa autoridad de delegar. Y ellos levantaban los obispos. Ellos eran los que levantaban los obispos. ¿Sabe qué significa la palabra obispo? Supervisor. ¿Qué supervisaban los obispos cuando eran asignados en una ciudad, en otra? Supervisaban que las enseñanzas de los apóstoles se perpetuaran. Pero lo que os digo, en el año 300, aproximadamente 350, cuando Constantino sube al poder,
fue el primer ser humano de la historia que pasó a ser de un emperador romano, Dios de los romanos, Dios con minúscula, a lo que vino a ser representar la sucesión de los papas modernos. De ahí el Sacro Imperio Romano, sede central en Roma, en donde tiene controlada a las conciencias de las millones y millones y millones de personas por no conocer el Nuevo Testamento. O para ser más preciso, por no conocer a Jesucristo. Que son de las que hablan. Porque ¿qué dijo Jesús? Que ellas son las que hablan de mí. Y en ellas vosotros tenéis la vida eterna. Miren, así que hermano, Clemente de Alejandría, año 200, Eusebio afirma, hablando de Clemente, que en los libros de los Hipotiposis, que era un libro que escribió él, teje una compendiosa narración de todas las escrituras de ambos testamentos, de donde se puede deducir que conocía todos los libros del Nuevo Testamento, incluido el Apocalipsis. Año 200. Año 250, Orígenes. Era un hombre muy versado en ciencias bíblicas y había recorrido todas las iglesias principales de aquella época, las de Roma, Alejandría, Antioquía, Cesarea, Asia Menor, etcétera, etcétera. Por todo lo cual constituye un testimonio de máxima importancia y autoridad. Admite todos los 27 libros del Nuevo Testamento, ni uno más ni uno menos. Que por cierto, ¿saben cuál es la decisión que tuvo la iglesia obligada a tomar para decidir que el Nuevo Testamento, los 27 libros, continuaran como canónicos? Por los libros, los pseudo-apócrifos, los apócrifos que se estaban dando en los tiempos de siglo, en el año 160-170 después de Cristo, comenzó a pulular libros gnósticos como el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás, etcétera, etcétera, en donde no contenían, no tenían el contenido de la fe cristiana, no tenían nada que ver con el Nuevo Testamento. Eusebio, 340, lo mismo. Atanasio, 367, lo mismo. ¿Vale? Punto número 2. Pero no sé, que aquí no veo bien el oreja y el real se me ha quedado sin pie. Entonces no sé qué va a ver, ¿vale? Hermano, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿son fiables el Nuevo Testamento? ¿Por qué hablo constantemente del Nuevo Testamento y no de las Escrituras? Porque toda la Escritura inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir, toda. Y todas son 66 libros, ¿vale? Los 39 del Antiguo Testamento y los 27. Que luego hay apócrifos del Antiguo Testamento, eso es tema menor, hermano. Yo he leído algunos libros y están bien, ¿vale? Pero el tema es que la fe, tu fe y la mía, está contenida exclusivamente en el Nuevo Testamento. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Antiguo Testamento no hablaba de Jesús, y aunque lo consideremos como escritura, no. El Nuevo Testamento amplificó, y lo que el Antiguo te mostraba, el Nuevo te lo demuestra. Amén. Y te lo demuestra en el Espíritu además. Así que, hablando de tradición, hermano, ¿qué mejor fuente de tradición que la Biblia? ¿Qué mejor fuente de tradición que la Biblia? Tú sabes, no sé si alguna vez lo has pensado, pero tú te has puesto a pensar, hermano, que tú cuando coges la Biblia y te pones a leer, por ejemplo, mire, he abierto, por decir, 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, que eso lo vamos a ver también. Porque ¿qué hacemos con ese texto? Porque la tradición dice que el obispo no puede casarse, pero aquí dice que tiene que ser marido de una sola mujer. ¿Qué hacemos? ¿A quién hacemos caso? ¿A la tradición oral, mandamientos y doctrinas de hombres? ¿O a lo que la palabra de Dios dice? Aquí viene el dilema, ¿vale? Pero miren, no sé por qué lo habría ahí. Pero ustedes se han puesto a pensar que cada que tú lees la Biblia, lo mismo que tú estás leyendo lo leyó, por ejemplo, lo escribió Pablo en su puño y letra, y además lo leyeron hermanos del siglo I, siglo II, siglo III, lo mismo. ¿Saben que cuando dice qué bueno es el habitar los hermanos juntos porque ahí envía Dios, bendición y vida eterna, habla de la unidad de la fe, qué bonito, ¿verdad? Pero ¿saben que la unidad de la fe no solamente se ha de ejecutar en un tiempo determinado de tiempo, en un espacio determinado de tiempo? ¿Sabía que la unidad debe ser ejecutada en la eternidad, en todo el espacio y el tiempo de la historia? ¿Sabía que lo que tú y yo creemos, lo creyeron los mismos, los hermanos que confiaban en Cristo y en su palabra?
hace 500 años, 800 años, 1000 años. Eso es un milagro, que solo lo puede producir Dios, hermano. Tremendo. No sé cómo voy de tiempo, la verdad, que hay tanto tema. Miren, vamos a ir concluyendo, ¿ven, hermanos? Porque esto lo voy a dejar para el domingo que viene. Y no sé si en 2 o 3 domingos, pero bueno. 2 Timoteo 3, 15 al 17. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura inspirada por Dios y útil. Hermano, ¿qué quiero decir? Y escucha esto, y con esto ya vamos terminando. Y esto va en serio, ¿eh? Que veo que hay hermanos que ya están pensando en el bocadillo, en el asadito y demás, ¿vale? Pero ¿saben una cosa? ¿Se acuerdan la verdad objetiva, eterna y universal? Si no cumple ninguno de esos requisitos, no es verdad. No es verdad. Cuando yo te diga, hermanos, Dios me dijo, pero no porque haya leído la Escritura, Dios me dijo que tú vas a vivir o vas... Cuidado, hermano, con eso, porque eso no es objetivo, eso es subjetivo. Eso viene del hombre, ¿vale? Y me he olvidado. ¿Se acuerdan que les dije que si me acordaba, les iba a decir en cada texto qué texto era objetivo o eterno, encerraba la eternidad o la objetividad o la universalidad de Dios? Pues este texto encierra las tres. Porque dice que la Sagrada Escritura es útil para enseñar, es objetiva, porque está hablando de Escritura. También es eterna, porque es para todos los tiempos. Y además es universal, porque no es para el pueblo judío y nada más. ¿Cómo se movió Dios en el pueblo judío con respecto a las Escrituras? Pregunto. ¿Cómo se movió? ¿Para el judío era importante las Escrituras? ¿Qué pasó, por ejemplo, con ustedes saben lo que es el Talmud? El Talmud y la Mishnah. Están bien, son libros buenos, de filosofía humana. No son malos en sí mismos. Aún más, ¿sabías tú que en los evangelios Jesús, cuando les tenía que confrontar a los fariseos, utilizaba el Talmud, pero no como fuente de verdad, sino dándole la vuelta para que ellos pudieran entender lo que Jesús les estaba queriendo decir? Son tradiciones orales escritas. Tradiciones orales escritas. Escribimos libros, hermano, la salvación, la doctrina de la gracia, que la podemos escribir cualquiera, pero eso no es canónico, ¿vale? Sin embargo, cuando Jesús hablaba de las escrituras del Antiguo Testamento, se refería como a los salmos, ¿vale? La ley y los profetas. La ley, los sapienciales y los profetas, que encerraba todos los 39 libros del Antiguo Testamento. Entonces, si Dios se movió con el pueblo de Israel de esa forma, ¿por qué no se va a mover de la misma manera con la iglesia? Con el interés para que haya algo escrito y fijo. Así que, hermanos, miren, hermanos, vamos, 1, 2, 3, vamos a... Quiero decirles una cosita para terminar, de momento. Miren, Mateo 15, 6 al 9. Fíjense y con esto ya concluyo, lo que Jesús les dijo a los fariseos, que estaban acostumbrados a basar su fe en el Talmud. ¿Vale? Es que nuestros padres lo dijeron, Jesús, no sé quién eres tú, pero tenemos a Abraham por padre, ¿Qué les dice Jesús? Mayor que Abraham soy yo, y antes que Abraham fuese, yo soy. Vale. Por eso lo crucificaron. Pero miren lo que dice Mateo 15, del 6 al 9. Ya no de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres.
Y eso es lo que marca la diferencia realmente en la vida de la gente, y la gente se queja. Y la gente odia a Dios. ¿Por qué? Porque creen que lo que dicen los hombres como tradición es lo que Dios dijo. Y como eso exacerba y como eso te lleva a perdición, luego se ponen en contra de Dios porque Dios dijo cuando Dios no dijo. ¿Se dan cuenta? Cuando Jesús se manifestó en los días de su carne, ¿con qué se encontró? Oh, los sacerdotes, la religión establecida. Que ni, dice, mis palabras no hayan cabida en vosotros, dijo Jesús, porque no sois de mi rebaño, hipócritas. Y sin embargo, ¿qué? ¿Qué va a pasar cuando Jesús venga por segunda vez, hermano? ¿Se encontrará con lo mismo? Claro que se encontrará con lo mismo. Cristianos, entre comillas, cargados de tradiciones humanas, invalidando el poder del Evangelio. Amén. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Que creen qué? ¿En la tradición o en el Evangelio de los apóstoles? Amén. ¿Amén? Vamos a orar. Padre Santo, Señor, estaríamos hablando no horas, días de esto, Señor. Es tan grande, tan vasto y tan profundo y tan grande, Señor, y tan trascendente para la vida espiritual nuestra, que te pido por favor, Señor, por tu gracia, mi Dios, que tú obres en los corazones de las personas, de mis hermanos y de todos los que nos están escuchando, Señor, para que nos demos cuenta, Señor, que tu palabra es verdad y es bendita por los siglos, Señor. Que lo que está registrado en estas páginas, Señor, no son palabras muertas, es palabra viva y es eficaz como espada que corta, Señor, de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Eso solo lo hace tu palabra, porque tu palabra está respaldada por el espíritu de tu palabra, Señor, que es tu presencia. Mi Dios, cámbianos nuestro corazón para que podamos conocerte, porque si el hombre no te conoce es porque sigue con un corazón de piedra, endurecido por el engaño del diablo, Señor. Bendícenos, Señor, en esto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.